Buenos días a todos, bienvenidos al Informe Económico. Ya sabéis que me gusta revisar un poco la economía mundial económica desde el punto de vista de la coyuntura, de la macroeconomía, de la situación económica del mundo. Y bueno, pues este informe lo he llamado Amenaza por la caída de Silicon Valley Bank y posible infección a la banca. Bueno, la caída del SV Bank es algo que nosotros enseñamos regularmente en las clases de macroeconomía. Todos los profesores hemos hablado de las corridas bancarias, ¿no? De alguna manera los bancos, cualquier banco tiene depósitos de sus depositantes, pero no lo tiene todo en efectivo, no lo tiene todo en dinero. ¿Por qué? Pues porque es a lo que se dedica, invierte ese dinero. Tiene un porcentaje muy pequeño. En Europa, por ejemplo, está entre el 1 y el 2%. Es decir, el 98%, 99% lo tiene invertido en otros activos. ¿Qué pasa? Que cuando los depositantes solicitan su dinero, pues esta solicitud de dinero se hace, pues al primero se le paga porque hay dinero, al segundo, pero si lo solicitan muchos, pues el banco quiebra. ¿Qué tiene que hacer? Deshacer otras posiciones en otros activos. En este caso, al contrario de lo que dicen por ahí de las criptomonedas, este banco lo tenía en los activos probablemente más seguros del mundo, que son, o probablemente entre comillas, los activos más seguros del mundo, que son bonos y letras del Tesoro americano. Es decir, que tenía su dinero o el dinero de los depositantes en activos pues bastante seguros. ¿Qué pasa? Que tuvo que deshacerlos, no los pudo llevar a vencimiento y al deshacerlos, pues cuando tuvo que deshacer esta posición, pues casualmente valían un 40% menos. Claro, como la subida de tipos, con esa superinyección de dinero que ha habido, pues ahora están corrigiendo para que no se les vaya la inflación, pues los bonos valen un 40% menos, un 30 y mucho por ciento menos. Es una situación, cuando menos, anómala, ¿no? Pero, bueno, pues el resultado es que la Reserva Federal ha entrado, ha garantizado los depósitos a los depositantes, se ha quedado con el banco, los socios y los bonistas, los tenedores de bonos del banco, lo pierden todo y veremos qué pasa con los empleados, si el banco continúa o no, pero tiene mala pinta. Lo del contagio y no contagio, pues bueno, parece que el Credit Suisse contagió. Luego el Banco Central Suizo le puso una línea de crédito de 50.000 millones diciendo aquí lo que necesites, aquí estamos. Pero claro, esas cosas cuestan dinero, ¿no? Los temas de la banca, pues volvemos. Claro, el problema fue la amenaza o el riesgo de amenaza del 2008. Todos hemos vivido, bueno, todos los que tenemos cierta edad económica, hemos vivido pues la caída de Lehman Brothers, todo lo que sucedió con los CDOs, todo eso que pasó y claro, ese riesgo de enfermedad sistémica, pues veremos. El resultado es que los socios del banco pues lo han perdido todo, que los bonistas también, que se han quedado con un banco que había comprado bonos del Tesoro y que casualmente pues no se había hecho test de estrés suficientemente rígidos porque no era un banco sistémico, era un banquito, era un banco pequeño, ¿no? Pues bueno, traerá más regulación también, debe ser o será otra de las consecuencias. En cuanto a la economía mundial, pues como comentaba en el último informe, pues desacelera, pero quizá menos de lo previsto, ¿no? Va desacelerando. De hecho, la Comisión Europea ha mejorado sus previsiones, las bajó, las redujo, recordaréis que comentamos, pues las ha aumentado un poquito. Estados Unidos pues tiene una actividad económica que ha mostrado más resistencia de lo esperado, creciendo su PIB al 2,9%, anualizado el cuarto trimestre de 2022, ligeramente por debajo del trimestre anterior, ¿no? Bueno, en China pues también se ralentizó su PIB, pero tiene un PMI mejorando. Sabéis que los PMIs son indicadores anticipados, ¿no? Entonces, pues bueno, pues tiene un PMI mejorando y eso sí, tiene una inflación del 2%. Claro que cómo se calcula la inflación en China, pues es un tema a debate y que no se enfaden mis amigos chinos, pero siempre les cuadra, ¿no? Siempre les cuadra. Bueno, las economías emergentes estas sí que están sufriendo. Tienen una economía muy débil y unas perspectivas que siguen débiles. La zona euro pues tiene un crecimiento que se ralentizó en la segunda parte del año 2022, pasando del 0,9 intertrimestral al 0,2 en el segundo trimestre. Bueno, 0 en el último trimestre del año es la estimación. Ya veremos en qué queda. La inflación sí que sigue moderándose, pero claro, es lógico, ¿no? Si tenemos marzo y abril, que fue cuando más subió, claro, para mantener ese ritmo de aceleración tendría que subir lo mismo. Entonces, los datos de inflación en los próximos meses serán mejores aparentemente, pero esto es el secreto este de las estadísticas, ¿no? Que bueno, los precios no van a bajar. No van a bajar y no están bajando. Quizá no están subiendo tan aceleradamente porque, claro, estaría bueno, no van a subir un 10% cada mes, ¿no? Pero sí que es verdad que los precios de los alimentos están, los precios
de la cesta de la compra, está cara, ¿no? Las economías de la OCDE pues, pasarán de una tasa de inflación del 7,3 al 4,6 y al 2,6 en 2024, pues como decía, pues bueno, mejorando aparentemente, pero no está adelgazando ese asunto, ¿no? En la zona euro seguimos al 8,5. Seremos con precios muy altos, que de hecho estamos notando, está ya calando en la economía y estamos sufriendo sobremanera. Los precios de las materias primas han aumentado en enero, han truncado una tendencia bajista que venía y en cambio pues, bueno, el petróleo de Brent sí que ha reducido. El dato que tengo de que es el jueves o viernes de la semana pasada, sobre el 16-17 de marzo, estaba en 73, venía de 83, reduciendo. Los principales bancos centrales han continuado con sus subidas de medio punto, pero parece que bueno, que esos datos pues están siendo positivos. Continúo con el informe. Como decía, los bancos centrales han subido 50 puntos básicos. El Banco Central Europeo parece que bueno, van a continuar, pero este riesgo sistémico o esta posibilidad de infección sistémica de la banca, pues bueno, ya veremos si permite acelerar el ritmo de subida de tipos de interés al ritmo que querían. La Reserva Federal está igual, pues ha rescatado el banco y bueno, pues parece que van a mantener. Pero bueno, los PMI mundiales subiendo. De hecho, las bolsas subiendo mucho. Las bolsas cayeron y subiendo mucho el mundo cripto, ¿no? De hecho, el IBEX 35 cayó un 6% en el último mes, especialmente la banca. Al final el IBEX está muy definido por lo que están los bancos. El Banco Sabadell casi un 18%, casi un 11% el Banco Santander. Es decir, desde máximos del Banco Santander un 18%, que no está nada mal la caída, ¿no? El Dow Jones también ha caído, pero no el Nasdaq. Claro, al final las tecnológicas pues han recuperado, sí que es verdad que venían de caída. Y algo que ha sucedido y que es muy interesante es que la criptoeconomía, ¿no? El Bitcoin parece que ha resultado ser una moneda de refugio de muchos de estos depositantes, ¿no? De hecho ha subido un 8% en el mes, pero un 30% desde mínimos. De hecho está en all-time high del año. Bueno, no me quiero entretener con el dato, pero lo tenemos, me parece que el Bitcoin ahora mismo lo tenemos a $28.181, un dato más que interesante, ¿no? Continuamos. El eurodólar, bueno, 1,06, bueno, voy a dar el dato en tiempo real. Que tenemos 1,08, ha subido, bueno, sigue su escalada, ya dejó de perder la paridad y aquí seguimos, ¿no? Lo que sí sigue muy alto es el Euribor, ¿no? 3,662. Aquellos que tengamos o que tengan que renovar financiación, pues tenemos un problema, que son la mayoría de españoles, ¿no? El dinero al que se prestan los bancos está caro y como está todo referenciado ahí, pues ahí vamos, ¿no? Habrá que tener cuidado con el mercado residencial, el mercado de pymes. Hay iniciativas nuevas, bueno, pues que hay que cuidar. En cuanto a España o la economía española, los Next Generation EU, los fondos, pues parece que se están empezando a ejecutar, a ver si cala la economía. Yo creo que se tiene que desplegar ese incremento de actividad en servicios para las pymes, en servicios empresariales, en servicios que permitan un poco de aire, ¿no? a las sufridas empresas españolas, ¿no? De hecho, la economía española muestra menos debilidad de la esperada, ¿no? Le pasa lo mismo que a la economía mundial. De hecho, pues parece que va a haber algún avance en datos intertrimestrales, pero aún así estamos en crecimientos bajos. Las estimaciones de este año son el 1,3. No lo olvidemos que venimos de 5,5 el año pasado. Bueno, hay que tener cuidado con esos datos económicos. Algunos indicadores disponibles, pues bueno, comercio minorista, en España que ha acelerado su avance, un 5,8 interanual, la creación de sociedades mercantiles que ha aumentado, ¿no? Ha aumentado la cifra más alta de 2009, cayó un 1,6 en diciembre, pero claro, aquí decía Marc Vidal una reflexión muy interesante, que una empresa de 250 trabajadores produce lo mismo que 1.660 pymes, ¿no? O sea, tenemos un problema con el tamaño de las empresas españolas que nos lastran competitividad de forma muy clara. Es muy difícil crecer en España.
De hecho, en algún momento hablaremos de lo mal visto, de lo mal gestionado y el ataque constante que hay a los empresarios en este país, ¿no? Que es que no tiene sentido, o sea, además de todo es que es una insensatez. Pero bueno, el consumo de electricidad pues ha parado un poco, ha descendido un poco, un poco menos que antes, porque ahora está en menos 1,2, pero venía de menos 7,8. El IPI ha caído también, las matriculaciones pues han desacelerado también, el PMI compuesto pues ha mejorado un poquito, esto es una buena noticia, sabéis, como decía antes, que los PMI siempre son indicadores adelantados, ¿no? El índice confianza de los consumidores pues ha disminuido, bueno, el que genera, el que construye el CIS, o el que calcula el CIS. Bueno, pues hay muchos datos que podemos hablar, ¿no? El sentimiento económico, ya como digo, está bien. Un buen dato, ¿no? Los turistas internacionales se han situado en 4,2 millones. De hecho, se han recuperado los vuelos en el aeropuerto de Barajas desde antes de la pandemia, o sea que un dato pues bastante alentador, ¿no? Ha costado. Pero bueno, parece que ya nos visitan lo mismo y bueno, pues los establecimientos hoteleros, las pernoctaciones han aumentado un 46%, ¿no? Que es un dato, bueno, que de normalización de alguna manera, ¿no? Y el gasto medio también ha aumentado, 1.258 euros por visitante. Tenemos 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, que ha aumentado un 2,4 anual. Claro, no dejan contratar, no dejan despedir. Bueno, ya veremos cómo quedan los datos de empleo, en lo que no me meto demasiado. Pero los datos de empleo son unos datos cuando menos complicados. La tasa de variación anual del IPC en febrero se sitúa en el 6%, la española un poco menos que la europea. La tasa anual, la subyacente hasta el 7,6%. Ya sabéis que la subyacente ahora es mayor que la general, ¿no? Bueno, pues esto viene de que bueno, el despliegue, aunque bajen los combustibles, pues esa subida de precios ya genera esa espiral viciosa, si me permitís, y es muy difícil bajar los precios. De hecho, cuando alguien tiene que ir a la compra cesta, la compra real ha subido muchísimo, cantidades difícilmente soportables. De hecho, pues bueno, ajustado por la inflación no crecemos desde el 2008, o sea que es que en términos reales es un tema cuando menos complicado. Bueno, voy a acabar por aquí mi informe económico, espero que os sea de utilidad. Cualquier comentario pues es siempre bienvenido. Un saludo y que pases buen día.